¿Y si Jesús nunca hubiera existido? Olvida la religión por un momento. Imagina que borramos la Biblia de la historia. ¿Quedaría algún rastro de que el hombre más influyente de la humanidad realmente pisó esta tierra? Hoy, en este documental, no vamos a hablar de fe. Vamos a analizar las piezas de evidencia física e histórica que los historiadores, incluso los no creyentes, no pueden ignorar. Pruebas que han hecho temblar a ateos, académicos y científicos. Prepárate, porque lo que estamos a punto de descubrir es una verdad tan impactante que cambiará tu forma de ver el pasado. Prueba número 1. Los escritos de Cornelio Tácito. La primera evidencia extrabíblica no nace dentro de la Iglesia ni de la fe cristiana. Nace en el corazón mismo del Imperio Romano, en un contexto político, judicial y administrativo que no tenía ningún interés en defender a Jesús ni al cristianismo. Corría el año 64 después de Cristo. Un incendio de proporciones devastadoras consumió gran parte de la ciudad de Roma. Las llamas arrasaron barrios enteros, templos, mercados y viviendas. El pueblo romano pronto comenzó a señalar a un responsable, el emperador Nerón. Las sospechas no eran infundadas. Nerón tenía planes urbanísticos ambiciosos y el incendio le permitió reconstruir Roma según su propio diseño. Ante la presión popular y el peligro político, Nerón recurrió a una estrategia conocida en la historia del poder: desviar la culpa hacia un grupo débil, minoritario y socialmente despreciado. Ese grupo fueron los cristianos, una comunidad reciente, sin poder político, sin protección legal y considerada peligrosa por su rechazo al culto imperial y a los dioses romanos. Décadas más tarde, alrededor del año 116 después de Cristo, un historiador romano registra estos hechos con precisión quirúrgica. Su nombre es Cornelio Tácito. No fue un cronista cualquiera, fue senador, procónsul de Asia y miembro de la élite intelectual del imperio. Escribía con acceso directo a archivos senatoriales, actas judiciales y registros imperiales. Su obra Anales es considerada hasta hoy una de las fuentes históricas más confiables del mundo antiguo. Allí, en el libro 15, capítulo 44, al describir la persecución de Nerón, Tácito escribe: Nerón infligió los más exquisitos tormentos a una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos. Cristo, de quien deriva el nombre, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Cada palabra es histórica, cada dato es romano. Tácito no escribe como creyente, escribe como enemigo. Llama al cristianismo una superstición perniciosa, describe a los cristianos con desprecio. No hay simpatía, ni fe, ni intención apologética, y precisamente por eso su testimonio es tan valioso. Desde el punto de vista académico, Tácito es lo que se denomina un testigo hostil, un autor que no tenía ninguna razón para inventar a Jesús ni para confirmar su muerte, un historiador que, sin proponérselo, dejó constancia de hechos que hoy resultan incuestionables. Su texto confirma de manera independiente que Jesús realmente existió. Confirma que fue ejecutado por crucifixión, la llamada pena extrema, un castigo exclusivamente romano. Confirma que la orden provino de Poncio Pilato. Confirma que ocurrió durante el reinado de Tiberio, exactamente en el mismo marco cronológico que presentan los evangelios, y confirma que, pocas décadas después, el movimiento cristiano ya se había extendido desde Judea hasta el centro del imperio. Este pasaje ha sido examinado durante más de un siglo por historiadores críticos de todo el espectro académico. El historiador agnóstico Bart Ehrman afirma de manera directa: este pasaje es casi universalmente aceptado como auténtico y proporciona evidencia independiente y hostil de la crucifixión de Jesús bajo Poncio Pilato. Ehrman subraya que se trata de una fuente no cristiana, ajena a los evangelios y escrita por alguien que despreciaba el cristianismo, lo que la convierte en una de las evidencias históricas más sólidas disponibles. En la misma línea, el arqueólogo e historiador James Tabor señala:
La referencia de Tácito es una de las menciones más valiosas sobre Jesús fuera de las fuentes cristianas. Así que cuando alguien afirma que Jesús es un mito, que fue inventado por la Iglesia o que no existen pruebas históricas reales, la respuesta no está en un púlpito ni en un sermón, está en los archivos de Roma, está en la pluma de un historiador romano que despreciaba a los cristianos, está en un texto que no buscaba defender la fe, sino registrar la historia del imperio. Esto no es fe ciega. Esto no es tradición religiosa, esto es historia romana documentada, y confirma, sin discusión académica seria, que Jesús realmente existió. Prueba 2. Flavio Josefo. La segunda pieza de evidencia proviene de un historiador judío que vivió en la misma generación de los apóstoles y fue testigo ocular de los eventos que sacudieron Judea. Flavio Josefo nació en el año 37 después de Cristo en Jerusalén, en una familia sacerdotal judía de alto rango. Educado en la ley judía y la cultura helenística, fue un fariseo influyente. En el año 66, después de Cristo, estalló la gran revuelta judía contra Roma. Josefo comandó fuerzas rebeldes en Galilea, pero fue capturado por las legiones de Vespasiano. Para salvar su vida, profetizó que Vespasiano sería emperador, profecía que se cumplió. Se pasó al lado romano, adoptó el nombre Flavio en honor a la dinastía Flavia y se convirtió en ciudadano romano. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo, un trauma que marcó su obra. Hacia los años 93 al 94 después de Cristo, escribió su obra magna, Antigüedades de los Judíos, una historia del pueblo judío desde la creación hasta su época, en 20 libros, dirigida a un público greco-romano para defender la antigüedad y dignidad de la cultura judía frente a prejuicios antisemitas. En esta obra, Josefo menciona a Jesús en dos pasajes distintos. El primero, conocido como el Testimonium Flavianum, libro 18, capítulo 3, párrafo 3, es el más famoso. Por aquel tiempo existió Jesús, hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó hechos sorprendentes, maestro de los hombres que reciben la verdad con placer. Atrajo a muchos judíos y también a muchos griegos. Era el Cristo. Al ser acusado por los principales de nuestro pueblo ante Pilato, éste lo condenó a la cruz. Pero los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día de nuevo vivo, como habían anunciado los divinos profetas, junto con otras maravillas sobre él. Y hasta el presente, la tribu de los cristianos, que de él toma el nombre, no ha desaparecido. Los expertos reconocen que este texto contiene interpolaciones cristianas posteriores, probablemente añadidas por copistas medievales entusiastas, como las frases «si es lícito llamarlo hombre», «era el Cristo» y la aparición resucitada al tercer día. Sin embargo, el consenso académico actual, incluyendo historiadores judíos como Louis Feldman, Yeshiva University, ateos como Bart Ehrman y católicos como John Paul Mayer, autor de Un judío marginal, es que el núcleo del pasaje es auténtico y original de Josefo. Una versión reconstruida neutral sería algo como: existió Jesús, hombre sabio que realizó hechos sorprendentes y atrajo a muchos judíos y gentiles. Fue acusado por líderes judíos ante Pilato, crucificado, y sus seguidores continuaron llamándose cristianos. La investigadora Alice Willey, en su estudio de 2003, demostró que incluso el erudito antiguo Eusebio cita una versión similar sin algunas interpolaciones extremas. El segundo pasaje, en libro 20, capítulo 9, es considerado completamente auténtico por prácticamente todos los especialistas sin debate significativo. Al llegar Anano al poder como sumo sacerdote, convocó ilegalmente al Sanedrín y presentó ante él a Santiago, el hermano de Jesús, el denominado Cristo, junto con algunos otros. Los acusó de violar la ley y los entregó para que fueran apedreados. Josefo no era cristiano, defendía el judaísmo tradicional, culpaba parcialmente a los radicales judíos por la destrucción del templo y servía como apologista ante Roma. No tenía motivo para inventar o favorecer a Jesús. Confirma de manera independiente,
La existencia histórica de Jesús, llamado Cristo, Mesías, su crucifixión bajo Poncio Pilato, la existencia de su hermano biológico Santiago, quien fue líder de la iglesia primitiva en Jerusalén y mártir en el año 62 después de Cristo, la continuidad y nombre del movimiento cristiano décadas después. Expertos como Louis Feldman afirma, la mayoría acepta un núcleo auténtico en ambos pasajes. Bart Ehrman añade, virtualmente todos los especialistas acuerdan que Josefo menciona a Jesús 2 veces, y que el pasaje sobre Santiago es completamente auténtico. El biblista John Paul Meyer concluye, Josefo proporciona evidencia independiente valiosa de la existencia de Jesús y su hermano. Prueba 3. La inscripción de Poncio Pilato. La tercera pieza de evidencia nos saca de los libros y nos lleva al terreno, una prueba arqueológica física, una piedra grabada que cualquier persona puede ver hoy en un museo. Durante siglos, algunos críticos afirmaban que Poncio Pilato, el gobernador romano que condenó a Jesús según los evangelios, era un personaje inventado o legendario, porque no aparecía en ninguna inscripción o moneda conocida fuera de fuentes cristianas y Josefo. Eso cambió en 1961. En las excavaciones del Teatro Romano de Cesarea Marítima, la capital administrativa de la provincia de Judea construida por Herodes el Grande, un equipo arqueológico italiano dirigido por el doctor Antonio Frova descubrió un bloque de piedra caliza reutilizado como escalón. La piedra, de aproximadamente 82 centímetros de alto por 65 centímetros de ancho, tenía una inscripción latina bien conservada de 4 líneas. La inscripción dice: Esse Tiberium, Pontius Pilatus, Prefectus Iudaeae, dedit traducción reconstruida. Los marineros de la flota dedicaron este Tiberium a Poncio Pilato, prefecto de Judea. Esta es la única inscripción contemporánea conocida que menciona directamente a Poncio Pilato. En ella se confirman varios detalles históricos importantes. Primero, se puede ver el nombre exacto, Pontius Pilatus, tal como era conocido en su tiempo. También se menciona su título oficial, Prefectus Iudaeae, es decir, prefecto de Judea, título que coincide con el uso romano durante el periodo del año 6 al 41 después de Cristo, aunque más tarde este título cambió a procurator. En cuanto al período, la inscripción coincide perfectamente con las fechas en las que Pilato estuvo en el cargo, entre los años 26 y 36 después de Cristo, según lo documentan los historiadores Tácito, Josefo y Filón de Alejandría. Finalmente, se indica el lugar, Cesarea Marítima, que era la residencia oficial del gobernador romano en Judea. Esta inscripción, por tanto, no solo confirma la existencia histórica de Poncio Pilato, sino que también valida los detalles de su gobierno y su ubicación dentro del contexto romano en Judea. La piedra se encuentra hoy en el Museo de Israel en Jerusalén. Arqueólogos e historiadores la consideran auténtica sin discusión. El Dr. Lawrence Mikey Tuke, especialista en inscripciones antiguas de la Universidad de Purdue, afirma: es la evidencia epigráfica contemporánea más importante de Poncio Pilato. El profesor Emilio Españolo, del equipo de excavación, y la Autoridad de Antigüedades de Israel confirman su datación al siglo I. Esta no es una fuente cristiana ni judía. Es una dedicatoria romana oficial, grabada en piedra durante la vida de Pilato o poco después. Tercera evidencia física. Una inscripción arqueológica del siglo I confirma que el gobernador romano que juzgó a Jesús existió exactamente en el tiempo y lugar que describen los evangelios. Prueba 4. El osario de Caifás. La cuarta pieza de evidencia nos lleva directamente al hombre que, según los evangelios, presidió el juicio nocturno de Jesús y lo entregó a los romanos, el sumo sacerdote José Caifás. Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, describe a Caifás como sumo sacerdote nombrado por el prefecto Valerio Grato en el año 18 después de Cristo y destituido por Vitelio en el 36 después de Cristo, exactamente el período de Poncio Pilato. Caifás era yerno de Anás, otro sumo sacerdote influyente, y lideraba el Sanedrín, el consejo judío élite.
En los Evangelios, Mateo 26, Juan 18, Caifás interroga a Jesús, lo acusa de blasfemia y lo envía a Pilato diciendo: «Nos conviene que un hombre muera por el pueblo». Durante siglos, no había evidencia arqueológica directa de Caifás hasta 1990. En noviembre de 1990, durante obras para un parque acuático en el barrio Abu Tor, sur de Jerusalén antigua, máquinas abrieron accidentalmente el techo de una tumba familiar judía del siglo I, intacta y no saqueada. La tumba era una cueva con nichos, lóculi, y 12 osarios cajas de piedra caliza para reinhumación secundaria de huesos, práctica judía común entre el 20 a.C. y 70 después de Cristo, para familias acomodadas. El arqueólogo Zevi Greenhut, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, dirigió la excavación de rescate. La tumba contenía monedas del tiempo de Herodes y Valerio Grato, confirmando datación al siglo I. El osario más elaborado y grande, 74 centímetros alto, decorado con rosetas entrelazadas y motivos geométricos complejos, típico de familias sacerdotales ricas. Tenía inscripciones en arameo, en la tapa y 2 veces en el lado posterior: Yehosef bar Cayafa, José hijo de Caifás. Una inscripción más cuidadosa en el lado largo: Yehosef bar Cayafa. Dentro de este osario principal había huesos de 6 personas, un hombre de unos 60 años, edad coherente con Caifás al morir, 2 bebés, una niña, una adolescente y una mujer adulta. El antropólogo Joe Sias y la epigrafista Ada Yardeni analizaron el hallazgo. El nombre Cayafa, Caifás, era extremadamente raro en la época, solo conocido por Josefo para este sumo sacerdote. En 2011, otro osario relacionado apareció: Miriam, hija de Yeshua bar Caifás, sacerdote de Maasía de Beth Imri, posiblemente una nieta, confirmando la línea familiar sacerdotal. Expertos internacionales coinciden en su autenticidad absoluta. El profesor Ronnie Reich, Universidad de Haifa, coexcavador, afirma: es el osario del sumo sacerdote Caifás histórico, sin duda. El profesor Emil Puech, École Biblique de Jerusalén, y el biblista Craig Evans dicen: proporciona evidencia arqueológica directa del antagonista principal en la pasión de Jesús. El Museo de Israel lo exhibe permanentemente como el osario de José, hijo de Caifás, sumo sacerdote. Cuarta evidencia arqueológica: una tumba familiar del siglo I en Jerusalén confirma la existencia del sumo sacerdote Caifás élite, poderoso y contemporáneo exacto de Jesús, tal como lo describen los Evangelios y Josefo. Prueba 5. Evidencia física de la crucifixión romana. La quinta prueba es la más cruda y directa: evidencia física de cómo los romanos ejecutaban la crucifixión en el tiempo exacto de Jesús, la única encontrada hasta hoy en todo el mundo. En junio de 1968, durante excavaciones en Givat HaMivtar, al norte de la Jerusalén moderna, el arqueólogo Basilios Tsaferis, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, descubrió una necrópolis judía que contenía varias tumbas familiares y osarios correspondientes al siglo I a.C. y siglo I después de Cristo. En una tumba con 4 osarios, uno tenía inscrito en arameo Yehohanan, hijo de Jaccol, o H.G.B.L. Dentro, los huesos de un hombre de 24 a 28 años de edad, altura 167 a 170 centímetros. Lo impactante: un clavo de hierro oxidado de 11,5 centímetros de largo aún atravesaba el hueso calcáneo, talón derecho. El clavo estaba doblado en la punta, probablemente por golpear un anudo en la madera de la cruz. Análisis forense inicial por el antropólogo Niku Haas, Universidad Hebrea, en 1970, sugirió brazos extendidos, clavos en antebrazos y piernas fracturadas. Revisiones posteriores por Joy Sias y Eliezer Sekeles, 1985, y Tsaferis corrigieron: los brazos no tenían marcas claras de clavos, posiblemente atados, pero las piernas estaban fracturadas, crurifragium romano para acelerar muerte, y los tobillos cruzados con un solo clavo.
El clavo tenía restos de madera de olivo, cruz y acacia, base. La muerte fue por asfixia gradual, trauma y deshidratación, exactamente como describen fuentes romanas, Séneca, Cicerón y los evangelios. Este es el único ejemplo arqueológico directo de crucifixión romana conocido. No hay más, porque normalmente los cuerpos se dejaban descomponer o no enterraban a crucificados. Expertos como Joseph Sias, ex curador Rockefeller Museum, confirma detalles prácticos de la crucifixión romana: clavo en talones, posible atadura de brazos, fractura de piernas opcional. El profesor Israel Hershkovitz, Universidad de Tel Aviv, y el biblista Craig Evans añaden: ilustra la brutalidad descrita en los evangelios: clavos en pies, posible flagelación previa y muerte lenta. Quinta evidencia física: un esqueleto real de un judío crucificado en Judea del siglo I muestra exactamente la pena extrema que sufrió Jesús contemporáneo, mismo lugar, misma técnica romana. Prueba 6. Nazaret en el siglo I. Durante buena parte del siglo XX surgió una objeción que parecía seria. Algunos críticos afirmaban que Nazaret no existía en tiempos de Jesús. Decían que era un pueblo inventado por los evangelistas, una creación tardía para darle origen a un personaje que, según ellos, nunca vivió allí. El argumento sonaba convincente en apariencia. Nazaret no aparece en el Antiguo Testamento, no es mencionada por Josefo, no figura en el Talmud, y sin embargo, los evangelios llaman a Jesús, Jesús de Nazaret, una y otra vez, más de una docena de veces. Incluso Natanael formula la pregunta que revela su reputación: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Durante décadas, las únicas referencias eran cristianas, pero la arqueología, una vez más, cambió el panorama por completo. Desde mediados del siglo XX comenzaron excavaciones discretas, pero fue a partir de los años 2000 cuando los hallazgos se volvieron imposibles de ignorar, en especial en el año 2009, cuando la Autoridad de Antigüedades de Israel realizó una excavación decisiva bajo la actual ciudad de Nazaret. Bajo casas modernas apareció algo extraordinario: una vivienda completa del siglo I, muros de piedra local, un patio central, silos excavados en la roca para almacenar grano, herramientas agrícolas, cerámica doméstica típica del período. No era un santuario, no era un edificio religioso, era una casa común, un hogar. La excavación estuvo dirigida por Jardin Alexandre, quien concluyó que la evidencia mostraba ocupación continua desde el siglo I a.C., con un claro desarrollo durante el período romano temprano, exactamente la época de Jesús. Paralelamente, entre 2006 y 2015, el arqueólogo Ken Dark dirigió el proyecto arqueológico de Nazaret. Sus hallazgos confirmaron y ampliaron el cuadro. Aparecieron casas modestas construidas con piedra local, instalaciones para la producción de vino y aceite de oliva, lámparas herodianas, usos de telar, cerámica cotidiana utilizada entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Pero hubo algo aún más revelador. Cerca del poblado se hallaron tumbas judías del tipo Kokim, nichos funerarios característicos del judaísmo del Segundo Templo. Se encontraron mikvaot, baños rituales para la purificación, y abundantes recipientes de piedra caliza, usados exclusivamente por judíos observantes, porque no se consideraban ritualmente impuros. No apareció evidencia alguna de presencia romana, no templos paganos, no estatuas, no monedas imperiales en circulación cotidiana. Nazaret no era una ciudad helenizada, era un pequeño pueblo judío devoto, aislado, agrícola y profundamente conservador. Los estudios demográficos indican que su población oscilaba entre 200 y 400 personas, un lugar insignificante, fuera de las rutas principales, sin prestigio, exactamente el tipo de aldea que explicaría por qué era despreciada incluso por otros judíos. Ken Dark resumió sus conclusiones de manera contundente. Nazaret era un pequeño pueblo judío conservador y ortodoxo en el siglo I, dedicado a la agricultura y a la observancia estricta de la ley mosaica, exactamente lo que implican los evangelios.
El biblista Craig Evans fue aún más directo. Señaló que las excavaciones modernas han silenciado definitivamente la idea de que Nazaret fuera un mito. Era real, era pequeña, y era judía hasta la médula. La arqueología no encontró una leyenda, encontró casas, encontró herramientas, encontró tumbas, encontró vida cotidiana. Nazaret existía. Nazaret estaba allí. Nazaret era exactamente el tipo de lugar del que nadie esperaba que saliera alguien importante. Y sin embargo, de ese pueblo olvidado surgió el hombre que cambió la historia. Apreciado oyente, hemos viajado por el mundo antiguo sin abrir la Biblia una sola vez. Jesús de Nazaret existió históricamente. Como concluye el historiador agnóstico Bart Denton Ehrman en su libro Did Jesus Exist?, la existencia histórica de Jesús es aceptada por prácticamente todos los especialistas en antigüedad del mundo, creyentes o no. Estas no son pruebas de fe, son hechos históricos que ni ateos ni académicos serios pueden ignorar. La historia confirma que un hombre llamado Jesús vivió, enseñó, fue crucificado y dio origen a un movimiento que cambió el mundo para siempre. Pero la pregunta más importante no es si existió, sino qué significa eso para ti hoy. Porque si Jesús realmente pisó esta tierra, entonces su mensaje, su sacrificio y su promesa de vida eterna merecen ser escuchados. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo antiguo. Si este documental te hizo pensar, te fortaleció o abrió tus ojos, dale like, suscríbete para más evidencias históricas de la Biblia y compártelo con alguien que necesite oír esta verdad. Que el Señor te bendiga y te revele su verdad. Hasta el próximo documental.